Mommy's going a little crazy down here, so I need to get out. And I know you're worried I'm gonna go out there and kill somebody. Drew Barrymore siempre ha sido un encanto de Hollywood, pero hoy el mundo ha visto cómo rompía a llorar y hacía lo impensable, dimitir en directo. ¿Qué pasó? ¿Por qué decidió marcharse? Permanezca atento porque esta historia le dejará sin palabras. ¿Te sorprende la decisión de Drew? Comenta sí o no más abajo. Y ahora, empecemos. La estrella infantil que creció demasiado rápido. Drew Barrymore nació en el mundo del espectáculo. La herencia hollywoodiense de Drew era legendaria e inevitable, ya que era nieta de la estrella de cine John Barrymore, bisnieta de luminarias del teatro y ahijada de Sofía Loren y Steven Spielberg. Su segundo nombre, Blythe, procede del apellido original de su bisabuelo, mientras que su nombre de pila, Drew, procede de su bisabuela paterna, Georgie Drew. Drew estuvo rodeada de tradición desde muy pequeña, pero no necesariamente de seguridad. Su madre, Jade, tenía sus propias aspiraciones en la profesión y lanzó a Drew a los focos antes incluso de que pudiera hablar, mientras que su padre, el actor John Drew Barrymore, luchaba contra la adicción y se ausentaba con frecuencia. A los 5 años, Drew ya aparecía en películas tras conseguir su primer papel en un anuncio de comida para perros a los 11 meses. En 1982 saltó a la fama con E.T. Su interpretación de la entrañable Gertie en El extraterrestre fue tan cautivadora que la convirtió instantáneamente en una celebridad. Sin embargo, Drew se adentraba en Hollywood cuando la mayoría de los niños de su edad estaban en la guardería. A los 7 años ya era una habitual de la alfombra roja, lo que la convirtió en la presentadora más joven de Saturday Night Live. Incluso siendo tan joven, la experiencia de SNL le resultó extraordinariamente acogedora. Obviamente, poseía el encanto y el carisma necesarios para el estrellato, pero carecía de las habilidades necesarias en ese momento. No había muchos refugios seguros en las casas. Drew evitó quedarse sin hogar viviendo en casas de Sherman Oaks y West Hollywood cuando sus padres se separaron cuando ella tenía 9 años. Las primeras memorias sobre su vida ofrecen pruebas evidentes de su existencia, al igual que el abandono emocional, la inestabilidad y la escasez de modelos positivos. A medida que crecía su notoriedad, también lo hacía la fascinación de los medios por su cada vez más desordenada vida personal. Antes de llegar a la adolescencia, se había convertido en una asidua de los clubes nocturnos de Hollywood, incluido el famoso Studio 54. Drew estaba expuesta a los aspectos negativos de la industria en lugar de estar protegida de ellos. Para empezar, se la veía con frecuencia en ambientes adultos, vistiendo ropa demasiado juvenil para su edad, relacionándose con famosos de más edad y lidiando con las exigencias de peso de los adultos. Este tipo de extraña educación había empezado a desgastarla desde muy joven. Drew fue a rehabilitación cuando solo tenía 13 años, pero después de sobrevivir a un intento de suicidio, fue ingresada en un centro de salud mental. Esta niña famosa ni siquiera intentaba ocultar su historia, al contrario, se enfrentó a ella. Drew tomó una valiente decisión durante una breve y estabilizadora visita a la casa del cantante David Crosby y su esposa, quienes realmente le mostraron lo que podía ser una vida sobria y disciplinada. A los 14 años, solicitó al tribunal ser liberada de sus padres, tomó las riendas de su vida y se mudó a su propio apartamento. Su libertad no fue un acto de resistencia. Era una cuestión de supervivencia. En sus primeros años, Drew Barrymore se convirtió en un tema de investigación sobre los peligros de la celebridad. Sin embargo, salió de ella con una historia de supervivencia en lugar de una trágica. La base de su desarrollo es su disposición a aceptar el pasado en lugar de rechazarlo. Esa niña, que una vez encarnó los peligros de la celebridad infantil, ahora se transforma en actriz, productora, empresaria y madre. Como resultado, informó al mundo de que la resiliencia se desarrolla en lugar de nacer. Superar una infancia robada fue solo el primer paso. Después de que las cámaras rodaran y la adicción ocupara el centro del escenario en una existencia caóticamente moldeada, comenzó la verdadera lucha de Drew. El viaje de la adicción. La tumultuosa infancia de Drew Barrymore está inextricablemente ligada a su narrativa de la adicción. Barrymore conoció la vida nocturna de Studio 54 gracias a su propia madre cuando tenía 9 años. Cuando la mayoría de los niños aún están intentando comprender los entresijos de la escuela y el patio de recreo, Drew estuvo expuesta al alcohol y cayó rápidamente en el abuso de sustancias, experimentando con el cannabis y los narcóticos fuertes a los 12 años, rodeada de adultos y con acceso ilimitado a las sustancias. Su notoriedad inicial tras E.T. El extraterrestre ocultaba una realidad muy distinta del glamour de Hollywood.
Navegaba por un mundo adulto sin red de seguridad. En lugar de deleitarse con las maravillas de la infancia, su adicción y el empeoramiento de su conducta pronto se impusieron a su carrera. Barrymore, que hasta entonces había sido aclamada como la niña mimada de América, cayó dramáticamente en desgracia cuando entró en la lista negra de Hollywood a los 12 años. Su madre la internó en un centro de rehabilitación cuando tenía 13 años, donde pasó 18 meses. Drew solicitó la emancipación de sus padres en ese periodo, una acción legal que le permitió independizarse a los 14, a pesar de su extremismo. Esta elección fue una declaración de autoconservación. Se dio cuenta de que necesitaba abandonar la atmósfera venenosa que casi la había destruido si quería vivir, y mucho menos prosperar. Barrymore ha librado una guerra silenciosa y de por vida contra el alcohol, como resultado de sus luchas contra el abuso de sustancias cuando era joven. Tenía una buena profesión tras años de duro trabajo y abstinencia, pero en 2016 sufrió un revés emocional. Debido a esta barrera emocional, Barrymore ha recurrido a la bebida, lo que ha perjudicado a sus amistades e incluso ha provocado la interrupción de sus sesiones de terapia, que el terapeuta atribuyó a la recaída de la clienta. En uno de los toques característicos de Barrymore, la autodestrucción fue vencida por la curación. En 2021 dijo públicamente que llevaba más de 2 años sin beber alcohol. Presentó su sobriedad como un viaje tranquilo y seguro de sí misma que deseaba mantener en secreto hasta que estuviera preparada, más que como una actuación. Su rehabilitación le sirvió como fuente de fortaleza para romper patrones generacionales enteros y demostrar fuerza en la vulnerabilidad. Todo ello anclado en su dedicación a ser la mejor versión de sí misma para sus hijos, Olive y Frankie. La concentración y un nuevo sentido de propósito para sí misma fueron cruciales. Y el show de Drew Barrymore fue tanto una salida creativa como un medio de navegar por la vida. Es la historia de alguien que superó la adversidad y cambió su forma de ser. Barrymore ve la rehabilitación como un proceso de crecimiento repleto de fracasos, realidades duras y autoperdones, más que como un arco sin fisuras. Ya no consume drogas ni alcohol y encuentra un propósito en la conciencia de sí misma y el agradecimiento. La historia de Barrymore demuestra cómo la adicción es una reacción perfectamente humana al sufrimiento que puede curarse con valentía, empatía y apoyo. En lugar de considerarse un defecto moral, salió disparada por el otro extremo con el poder de preservarse a sí misma y, como afirmó su amiga Cameron Díaz, ni siquiera puedes comprender lo duro que era ser ella de niña. Drew Barrymore se define más por su capacidad para sobreponerse a la adversidad que por lo que cualquier película pueda captar. La toma de Drew por Hollywood. Drew Barrymore, que había sobrevivido a las turbulencias de su educación, no se conformaba con volver. Su objetivo era cambiar Hollywood como ella quería. A mediados de los 90 se arriesgó al cofundar Flower Films, una productora que serviría de base para su regreso artístico. Una serie de éxitos imprevistos demostraron que Drew era algo más que una antigua estrella infantil. Tenía un gran sentido de lo que el público quería y era una empresaria astuta. Comedias románticas como La cantante de bodas y Nunca me han besado se han convertido en clásicos contemporáneos gracias a su peculiar mezcla de encanto excéntrico y autenticidad emocional. Sin embargo, Drew nunca se quedó en un solo carril, corriendo riesgos que otros no correrían. Se atrevió con dramas, thrillers y películas independientes. No solo financió Donnie Darko, un extraño e intelectual éxito de culto que confundió a Hollywood, sino que le dio legitimidad al protagonizarla. Con Los Ángeles de Charlie, dio un giro a las películas de acción protagonizadas por mujeres al producir y protagonizar junto a Cameron Díaz y Lucy Liu. Una vez más, sus instintos dieron resultado. Flower Films consolidó su reputación como algo más que un proyecto de vanidad en Hollywood. Debido a su flexibilidad, Drew trabaja detrás de la cámara. Empezó a rodar en 2009 con Whipped, una comedia dramática sobre patinaje que reflejaba las turbulencias de su propia adolescencia, dura, desobediente y, en última instancia, liberadora. Entretanto, recibió elogios por Grey Gardens, donde demostró su capacidad para encarnar personajes complicados y dar vida a sus entresijos. Una cosa era evidente, ya fuera enamorándose en la comedia 50 First Dates, prestando voz al canino de dibujos animados Beverly Hills Chihuahua o convirtiéndose en un zombie de los suburbios devorador de carne en Santa Clarita Diet, de Netflix. Drew Barrymore estaba dispuesta a explotar sus posibilidades. El siguiente escenario que se desarrolló ante Drew fue algo inesperado. En 2020 se estrenó el programa de Drew Barrymore, un programa de debate a mediodía que se asemejaba más a un abrazo que a una producción de Hollywood, con su característica honestidad, empatía y humor.
Drew creó un ambiente a la vez lúdico y profundamente humano. Drew aportó todo su ser, con sus debilidades y todo, a la televisión diurna, ya fuera entrevistando a estrellas de la lista A o abrazando a héroes comunes. Nos ofrecía honestidad cada día, no como personaje, sino como ella misma, en un océano en el que era el néctar. Lo hizo a su manera, y fue un completo fracaso, exactamente igual que los capítulos anteriores. Romances en una montaña rusa. La vida sentimental de Drew Barrymore ha sido caótica, dramática y memorable, como una de sus propias comedias románticas. Sus romances han sido con frecuencia objeto de la prensa sensacionalista, desde matrimonios improvisados hasta relaciones con menores de edad. Comenzó a salir con Corey Feldman a los 14 años, lo que marcó el inicio de una serie de relaciones juveniles en Hollywood. Rompió su compromiso con Melanie Howard III cuando tenía 16 años, y luego volvió a comprometerse con Jamie Walters. El intercambio de tatuajes y rupturas preparó el terreno para una vida romántica nada aburrida. Tras un breve noviazgo de 6 semanas, se casó por primera vez a los 19 años con el propietario de un bar, Jeremy Thomas. Se acabó en 19 días. Drew reconoció posteriormente que el día de su boda reconoció que había sido un error. Mantuvo romances muy sonados con el músico Eric Erlandson y el actor Luke Wilson, ya que nunca fue de las que permanecen solteras mucho tiempo. A finales de los 90, Drew vivió el amor a su manera, a veces en público y otras de forma devastadora. La cómica, un tanto punk, conoció a Tom Green mientras trabajaba en Los Ángeles de Charlie, y se casaron en 2001. A pesar de todas las turbulencias de este matrimonio, como un incendio en su casa y la batalla de Green contra el cáncer, consiguieron llevarse bastante bien en el año posterior a su divorcio. Cuando, 20 años más tarde, se reencontraron en su programa de entrevistas, la relación fue amistosa y humorística. Más tarde mantuvo una memorable relación de 5 años con Fabrizio Moretti, batería de The Strokes, que ella calificó como una de las experiencias más importantes de su vida. Will Koppelman, consultor de arte, fue su tercer y más duradero cónyuge. Tras casarse en 2012 y tener 2 hijos, la pareja se separó en 2016. A pesar de que Barrymore y Koppelman eran completamente opuestos en muchos aspectos, ella ha hablado bien de él y le ha mostrado su afecto, sobre todo en relación a sus fuertes creencias familiares. Hasta hace poco, mantenía en privado la mayor parte de su vida sentimental tras el divorcio. Barrymore incluso admitió que ha estado saliendo con alguien de la aplicación privada Raya durante los últimos 3 años, espoleada por la publicidad que rodea a Taylor Swift y Travis Kelce. Ha llegado hasta aquí y, por alguna razón, ahora parece estar aceptando el amor a su manera, abrazando su propio tipo de amor que es un poco más privado y tranquilo. Selección de las piezas. Drew Barrymore ha hablado sin tapujos sobre el desgaste emocional que supuso para ella y su familia su divorcio del experto en arte Will Koppelman en 2016. Casi 10 años después, calificó la ruptura de gran pérdida y la describió como pesada, dolorosa y triste. En una entrevista abierta con la revista AARP, Drew reveló cómo su familia ideal se había desmoronado. La familia de mis sueños se estaba desmoronando y yo no sabía cómo poner un pie delante del otro, dijo, reconociendo que había crecido rápido como estrella infantil pero que ahora no sabía cómo sentir o seguir adelante. El hecho de que no hubiera ningún escándalo ni ningún incidente concreto al que culpar hizo que el divorcio de Drew fuera aún más difícil. En 2022, aseguró a People que no había ninguna polémica. El hecho de que nada saliera mal lo hace más difícil y desconcertante. Drew se vio obligada a lidiar con el dolor silencioso de un sueño que había salido mal, ya que no había un antagonista evidente ni un punto de inflexión. El divorcio es la muerte de un sueño, le dijo una vez un amigo, y se le quedó grabado. Ese sentimiento de pérdida la atormentaba, pero encontró consuelo en lo único que la mantenía arraigada, sus hijos, Frankie y Olive. Drew estaba decidida a aparcar su carrera para ser la mejor madre posible. Si trabajar muchas horas en los rodajes significaba pasar menos tiempo con sus hijos, no le importaba. Ella dijo, yo no iba a hacer eso. Estar física y emocionalmente presente para sus hijos era importante para alguien que se separó de sus propios padres a los 14 años. Reconoció la realidad de la paternidad contemporánea cuando declaró, nunca dejas de estar juntos si tienes hijos, en referencia a su separación de Will, pero siguió ejerciendo de copadre en el programa de Drew Barrymore. Drew aprendió a aceptar su soltería. Como es típico de Drew, se lo tomó con humor, señalando en un reciente video de TikTok, el pasado diciembre estaba soltera, en diciembre de este año sigo soltera.
Espero que sea útil. A pesar de las profundas cicatrices de su divorcio, Drew se ha propuesto hablar de ello, lo cual es otro ejemplo de su autenticidad y su capacidad para transformar el dolor en algo realista, accesible y sutilmente fuerte. Una elección profesional arrojó a Drew a uno de los conflictos más controvertidos de su carrera, un legado sometido a escrutinio, justo cuando empezaba a reparar su vida personal con elegancia, aclamada en su día como la niña mimada de América y representación de la tenacidad. Drew Barrymore se encontraba en el centro de la polémica en el otoño de 2023. Barrymore tomó la controvertida decisión de reiniciar la producción del programa Drew Barrymore cuando Hollywood se paralizó durante las huelgas simultáneas del Writers Guild of America y el SAG-AFTRA strikes. Muchos consideraron su regreso como una traición a la solidaridad, a pesar de sus garantías de que el programa no promovería temas relacionados con la huelga y seguiría respetando las normas sindicales. Su admirable imagen pública se vio perjudicada por las rápidas y severas críticas. Barrymore utilizó las necesidades de sus empleados como justificación de su decisión. Aclaró que el programa se había fundado sobre la idea de apoyar a la gente en tiempos difíciles y que se había estrenado inicialmente durante la incertidumbre de la pandemia. Sin embargo, simpatizantes sindicales y colegas de profesión consideraron que su acción debilitaba un movimiento laboral basado en la solidaridad. La comunidad creativa se tomó la violación muy en serio, como demuestra su destitución como presentadora de los Premios Nacionales del Libro. Barrymore era vista ahora como alguien en el bando perdedor de una batalla crucial y no como un rayo de compasión. Las redes sociales se volvieron locas. En redes sociales como Instagram, TikTok y la ya desaparecida Twitter, Barrymore fue criticada por ser un esquirol y parecer sorda, considerada como un reconocimiento de culpabilidad. Su declaración "soy dueña de esta elección" resultó contraproducente y se convirtió en un cántico anti-Barrymore que se hizo viral. Algunos seguidores expresaron su descontento tras notar signos de su bajeza y debilidad. Se afirma que la cuerda floja por la que caminan los personajes públicos, entre sus ideales personales y sus decisiones profesionales, ha quedado más clara, sobre todo en el caso de quienes son reconocidos por ser emocionalmente transparentes. Barrymore realizó lo inimaginable solo un día antes del estreno de la temporada. La actriz respondió a las críticas en un comunicado y modificó el plan original. Subrayó que la producción se detendría hasta que finalizara la huelga. He escuchado lo que todo el mundo tiene que decir. Muchos lo consideraron una acción redentora. Seguía siendo capaz de ser modesta, introspectiva y dibujada. Sin embargo, se seguiría haciendo el mismo daño a la propia reputación. La actuación no era lo único que estaba en juego. Recuperar el apoyo de sus compañeros y del público era el objetivo. Fue un momento crucial en la carrera de Barrymore. Las consecuencias de la huelga se analizan de una manera completamente diferente debido a la tradición de innovación y franqueza. Demostró la complejidad del liderazgo en esta era de creciente responsabilidad pública. Sin embargo, cuando no están en consonancia con una tendencia más amplia, incluso los mejores chips pueden funcionar mal. Se planteó brevemente desviarse del panorama general para defender a la familia de su programa, y esa lucha cambiaría la forma en que el mundo ve a Drew Barrymore. La disculpa que sacudió Internet. El 15 de septiembre de 2023, Drew Barrymore compartió un triste video de 3 minutos en Instagram. El video no era solo una disculpa por todo lo ocurrido, era una recompensa. Drew se dirigió directamente a la cámara mientras estaba sentada sola en lo que parecía ser el salón de su casa. Cuando hablaba, le temblaba la voz y tenía los ojos hinchados. No había un pulido personal de relaciones públicas detrás de ella. Soy de la opinión de que no hay nada que pueda hacer o decir en este momento para arreglar las cosas. Empezó diciendo. El video no tenía subtítulos. El ambiente era íntimo y el tono, sin filtros. Es posible que este haya sido el momento más vulnerable que haya vivido nunca, dado que es conocida por su franqueza emocional. Barrymore explica en el video que no quería ocultarse bajo un giro de relaciones públicas. Se dirigió tanto a los miembros de la industria del entretenimiento como a su público y declaró: acepto toda la responsabilidad de mis actos. Pidió disculpas a los autores y a los sindicatos en numerosas ocasiones, dándose cuenta de que su elección les había causado angustia, aunque se esforzaba por pronunciar las palabras. Afirmaba que ella no era así. Se le quebró la voz al hablar. No solo pedía perdón, sino también comprensión por la situación. No trataba de justificar sus actos, sino de explicar las motivaciones que la llevaron a cometerlos. A pesar de su sinceridad, el video no tardó en provocar divisiones.
Algunos espectadores vieron a una mujer dividida entre su sentimiento de obligación hacia su equipo y su lealtad a la industria que la había criado. Algunos se burlaron de la disculpa por considerarla un mero acto de actuación, y se señaló que Drew seguía teniendo autoridad para cesar la producción, al igual que habían hecho otros presentadores a favor de la huelga. Deborah Messing, una actriz, hizo un comentario especialmente mordaz en el que rogaba a Drew Barrymore que reconsiderara su elección y le recordaba las repercusiones más amplias que su programa tendrá en los miembros del sindicato fuera del ámbito de su programa. A pesar de que la disculpa se hizo con el objetivo de propiciar la reconciliación, provocó un aumento de las críticas. Una lágrima de disculpa fue escudriñada y convertida en meme, criticada y lamentada por quienes la presenciaron. Para añadir sal a la herida, el video de la disculpa fue eliminado casi poco después de su publicación, lo que llevó a mucha gente a dudar de si había sido o no un intento sincero de tender puentes o si simplemente era algo que quería olvidar. Parecía una espada clavada en la espalda de aquellos individuos cuya marca se construye sobre los principios del rechazo y la empatía. Incluso aquellos que se adherían al tipo tradicional de lealtad se quedaban pensativos, intentando averiguar cómo podían conciliarla con los actos que estaba llevando a cabo en ese momento. Sin embargo, este objeto tiene una cualidad humana. Sirve para recordar a todo el mundo que la celebridad no te protege de tener que tomar decisiones realmente difíciles ni de tener que afrontar las consecuencias que conllevan esas decisiones. Puede que las sinceras disculpas no salvaran la situación, pero transmitieron un hecho que muchas personas han experimentado, que incluso cuando se tienen las mejores intenciones, hay momentos en los que se fracasa en el intento. Los famosos que fueron capaces de derramar lágrimas, reconocer sus defectos y demostrar el lado sucio del progreso ofrecieron una rara visión de individuos públicos luchando contra el fracaso personal. No se trata de relaciones públicas, sino de un espejo en el que se mira su alma y también la nuestra. Lo que los de dentro vieron venir durante el tiempo que precedió a la decisión de Drew Barrymore de seguir emitiendo el Drew Barrymore Show sin interrupción durante la huelga del Sindicato de Guionistas de América en 2023. Muchos de los que trabajan dentro del negocio estaban cada vez más preocupados por las posibles consecuencias. El Sindicato de Guionistas de América, WGA, por sus siglas en inglés, dejó muy claro que cualquier producción que continuara durante la huelga se consideraría que estaba socavando sus esfuerzos. A pesar de ello, Barrymore anunció que el programa volvería, alegando que cumplía la normativa sindical al no anunciar trabajos que estaban en huelga. Muchos otros dentro del negocio, en cambio, creían que esta decisión no era una buena idea y auguraban una considerable cantidad de críticas. El Sindicato de Guionistas de América, WGA, respondió rápida y firmemente al programa de Barrymore y al precedente que sentaba, que era perjudicial. El gremio expresó su desaprobación de la decisión, afirmando que cualquier obra que incluyera escritos que se hubieran completado durante la huelga debía ser excluida. La decisión fue atacada de forma cruzada por Chelsea White, que es co-guionista del programa de Drew Barrymore. Además, aportó voces disidentes dentro de la empresa, que sacaron a relucir problemas relacionados con la solidaridad sindical. Esta resistencia interna sacó a la luz la gran preocupación que existe entre los miembros del sector por la posibilidad de que se reduzca la fuerza de la negociación colectiva. Además, la elección de Barrymore provocó recelos en otros programas de entrevistas diurnas. Inicialmente, el Jennifer Hudson Show y The Talk tenían previsto reanudar sus producciones sin los autores del Authors Guild of America. Sin embargo, tras su encuentro con Barbara, ambos programas decidieron cambiar de opinión y posponer su regreso hasta después de que la huelga hubiera terminado. El episodio demuestra la cautela con la que las empresas actuaron ante la catástrofe de Barrymore. Fuentes fidedignas afirman que este suceso sirvió de advertencia sobre la intrincada naturaleza de las conversaciones laborales y el proceso de toma de decisiones sobre la producción. Además, demostró que, para mantener la paz, es necesario que las normas de la industria sigan estando en consonancia con las expectativas de los sindicatos. A partir de entonces, la historia de Barrymore se convirtió en el centro del debate sobre las repercusiones en términos de cumplimiento de las normas éticas derivadas del comportamiento de los empleados durante las huelgas del sector. Fue un icono feminista, pero su propio movimiento le falló. Gracias a su liderazgo en Flower Films, su participación en películas edificantes como Los Ángeles de Charlie y su vulnerabilidad tanto dentro como fuera de la pantalla, Drew Barrymore ha sido aclamada con frecuencia como una persona destacada en el mundo de Hollywood.
Numerosas personas la consideran el epítome de la perseverancia femenina por el hecho de haber superado una educación difícil y haberse convertido en una renombrada productora y presentadora de programas de entrevistas. Fue una figura simpática para una generación de mujeres que navegaban por sus propios caminos hacia el empoderamiento por su honestidad, su falta de voluntad para sucumbir a cánones de belleza inalcanzables y su firme defensa de la autoaceptación. La conexión de Drew con el feminismo, por otro lado, siempre ha sido un poco difícil. Durante una entrevista con Glamour UK en 2019, reveló que había tenido miedo del feminismo en el pasado debido a lo que ella pensaba que era una cantidad excesiva de golpeteo masculino. Fue con reticencia que reveló sus reservas con respecto a varios movimientos contemporáneos de mujeres. Afirmó que no creía que la furia visceral fuera poderosa, y que deseaba que sus hijos fueran conscientes de su valor sin querer derribar a la raza masculina. Los críticos afirmaron que no entendía los ideales fundamentales del feminismo, en particular su lucha por la igualdad en lugar de la dominación, a pesar de que lo presentaba como una exigencia de equilibrio e inclusión. Cuando Barrymore hizo el anuncio en 2023 de que iba a reiniciar su programa a pesar de la huelga del sindicato de guionistas, la misma tensión subyacente que había estado presente comenzó a burbujear una vez más. Esto pareció una traición a un gran número de seguidores de toda la vida, en particular a los que pertenecían a los sectores feminista y artístico. Los escritores, en su mayoría mujeres, exigían una remuneración justa y reconocimiento. Se creía que la decisión de Barrymore de seguir adelante sin ellas era una violación de todo el concepto de solidaridad que había parecido defender anteriormente. Su devoción por el movimiento fue puesta en duda por las críticas feministas, que la habían alabado durante mucho tiempo, dando a entender que su acción favorecía la óptica corporativa en detrimento de la campaña comunitaria. Y una vez más, un momento de esta naturaleza espoleó conversaciones que iban más allá del típico uso de personalidades públicas, con un mayor protagonismo de las mujeres como figuras trascendentales. Barrymore nunca intentó imponer la noción de que era una voz política o una feminista impecable, que tenía un conocimiento incompleto de la política o que no estaba a la altura de otras feministas. Por lo tanto, ha vivido un acontecimiento emocional que puede clasificarse como experiencias relacionadas con la vida, la paternidad, el trauma o la celebridad. Es cierto que el afecto que mucha gente siente por ella se ha forjado gracias a su franqueza, a pesar de que la metedura de pata ha hecho que su credibilidad se resienta. Sirve de oportuno recordatorio de que los iconos son, de hecho, humanos, aunque hay quienes le exigen responsabilidades, como simpatizantes y activistas. También hay quienes afirman que el desarrollo y la gracia también deberían formar parte de la filosofía feminista. Independientemente de si Drew es capaz o no de retomar su posición dentro del movimiento, su relato ejemplifica lo complejo e íntimo que puede ser el feminismo en torno al individuo. Incluso después de la tormenta, todavía hay espacio para brillar con tu luz más auténtica, como demuestra el siguiente capítulo de Drew, que abarca desde las consecuencias públicas hasta la libertad personal. Las últimas declaraciones de Drew. Drew Barrymore ha entrado en lo que ella denomina con orgullo la fase más genuina de su vida, ya que ha alcanzado la edad de 50 años. Ahora desprende un tipo diferente de energía, que no está anclada en la actuación sino más bien en la presencia. Después de pasar décadas en el implacable resplandor de la fama de Hollywood, abriéndose camino desde una precoz estrella infantil hasta la aristocracia de los reality shows de televisión. Sin embargo, no fue fácil darse cuenta de ello. Durante un reciente episodio de The Drew Barrymore Show, Drew habló de las consecuencias emocionales de su divorcio de Will Koppelman. Describió el impacto de la separación en su familia como desgarrador. Drew dijo que le llevó mucho tiempo recuperarse del hecho de no haber criado a sus hijos en un entorno familiar convencional. A pesar de que Drew tuvo una infancia tumultuosa, admitió que se había comprometido solemnemente a dar a sus hijas el tipo de educación sólida que ella nunca había tenido. Reveló esta información al visitante Moon Zappa. Cuando estaba enferma, todos los niños del colegio iban a la oficina a llamar a sus padres, pero yo nunca conseguía ponerme en contacto con nadie. No podía evitar sentir envidia de esos niños que llamaban a sus padres y les pedían que vinieran a casa a recogerlos. Lo que yo hacía era sentarme y pensar, ¿cómo es eso? Ella y Koppelman siguieron unidas en su labor como madres a pesar del dolor que experimentaron. Durante el tiempo que pasaron por su separación, expresaron que sus hijos eran todo su mundo, y que estaban deseando pasar el resto de su vida con ellos como máxima prioridad. Drew Barrymore se dedica ahora por completo a la paternidad, al bienestar y a The Drew Barrymore Show, que, en los últimos años,
Se ha convertido más en un abrazo a la comunidad que en una producción pulida profesionalmente. Estos días, ya no está recogiendo premios ni firmando acuerdos con estudios. Drew es esa persona poco común que ya no tiene nada que demostrar y a la que simplemente le encanta dar. Es esa persona, tanto si está girando sobre tacones altos como si está calmando a un miembro del público que está conteniendo las lágrimas. Los rituales de alfombra roja y los comportamientos ávidos de titulares ya no serán tolerados. A través del proceso de conexión, ha conseguido reimaginar su imagen pública. Su programa de entrevistas se convirtió en un refugio seguro para todo tipo de charlas, desde la perimenopausia y la maternidad hasta las dudas sobre sí misma. Estas conversaciones estaban llenas de calidez, ingenio y su típica honestidad. A estas alturas, lo importante no son los márgenes, sino el relato, las pausas de espontaneidad, los momentos de risa, la exposición e incluso un poco de desorden. En otra época de su vida, esa serenidad la habría asustado. Como ya no le preocupa alcanzar la perfección, Drew puede disfrutar de actividades a las que se refiere como auténticas cosas de mujeres de mediana edad, como bailar en el escenario, preparar comidas para sus amigos o ponerse el chándal para dejar a sus hijos en el colegio. No solo se está haciendo mayor, sino que también está evolucionando hacia su propia persona. Por otro lado, esto no es innovación, más bien, es renacimiento. Drew tiene la impresión de que todos los capítulos salvajes y los errores que vinieron antes le han llevado a este punto en el tiempo. Ella no considera que cumplir 50 años sea el final de su vida, más bien, es la cara B del disco, las melodías de blues y arena donde se juega la vida real. Este es el lugar en el que Drew Barrymore ha encontrado por fin su ritmo, y está construido sobre los cimientos de la tranquilidad, el propósito y el proceso de establecer una vida que por fin puede llamar suya. Drew Barrymore ha sido un rayo de luz en Hollywood, y su decisión ha dejado a sus fans con el corazón roto. ¿Pero qué piensas tú? ¿Debería haberse quedado Drew? ¿O respetas su decisión de alejarse? Háganoslo saber en los comentarios. Y si te gustan las actualizaciones de famosos, las historias impactantes de Hollywood y el drama entre bastidores, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Gracias por mirar, y nos vemos la próxima vez.